Bueno, ahora vamos con fiebre, siempre entre los mismos signos y síntomas generales, ¿verdad? Este es el que le sigue al dolor. En fiebre, ¿qué es lo que vamos a saber? Primeramente, la temperatura normal del cuerpo, que ustedes ya saben, es de 37 grados centígrados y puede variar pueden variar 0.6 grados centígrados en el día por el ritmo circadiano. Por ejemplo, en el amanecer, tu temperatura puede ser de 36 grados centígrados y ya al atardecer podría ser de 37.5 grados centígrados. Bueno, entonces rápidamente conozcamos un poco sobre la fisiopatología del dolor. ¿Cómo se puede dar? Por medio de pirógenos exógenos y endógenos. En el caso de los pirógenos exógenos tenemos los microorganismos, las toxinas microbianas, las reacciones inmunológicas, inflamación, traumatismo, neoplasia. ¿Qué van a hacer esto? Van a activar al sistema inmune. Van a actuar los monocitos, macrófagos, neutrófilos, algunos linfocitos T, etc. Entonces, al darse la activación del sistema inmune, se va a dar la síntesis y liberación de citocinas pirogénicas, como son las interleucina 1 alfa, interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, etc. Entonces, las células endoteliales, ¿qué van a hacer? Activar a la prostaglandina E2. Esto va a activar a las células gliales hipotalámicas, se va a dar la liberación o un aumento del AMP cíclico. ¿Y qué van a hacer? Van a activar las neuronas termorreguladoras hipotalámicas. ¿Para qué? Para que haya una elevación del nivel de la termorregulación. Y por ende la persona va a comenzar a presentar esas conductas instintivas como es abrigarse, realizar actividades para reducir la temperatura, preferencia por ambientes cálidos tiene la persona. Bueno, y se da la fiebre. Ok. Bien, entonces es importante saber la diferencia entre fiebre, hipertermia o febrícula. A ver, ¿cuándo es que un paciente presenta febrícula? Cuando su temperatura es mayor de 37 grados Celsius, pero no supera los 38 grados Celsius. Ahora acá va a ser entre fiebre y hipertermia, las personas suelen confundirse. ¿Qué es lo que nos va a orientar? Va a ser la anamnesis. A ver, la fiebre siempre va a ser causada por agentes patógenos. ¿Por qué? Porque el organismo, como vimos anteriormente, activa el sistema inmune, activa esas defensas. ¿Para qué? Para que haya un aumento de la temperatura, y esto ayuda también a neutralizar ciertos antígenos que no soportan temperaturas altas, además de darnos un síntoma de alarma para saber que algo está mal en el organismo. La hipertermia jamás va a ser causada por agentes patógenos, sino por factores exógenos. Por ejemplo, durante la anamnesis nosotros podemos identificar o detectar los eventos previos a la elevación de la temperatura de un paciente. Si nos dice que ha estado expuesto al calor ambiental excesivo, si hay una producción exagerada de calor corporal por la actividad física intensa o el uso de algunas drogas. Estos hallazgos nos orientan para saber si la persona tiene hipertermia. Raramente la fiebre y la hipertermia pueden coexistir en un mismo paciente. Entonces, fiebre es originada por agentes patógenos, hipertermia por factores exógenos que nada tiene que ver con agentes patógenos. La fiebre la controla el sistema nervioso central, nuestro termostato fisiológico, que es el hipotálamo. En la hipertermia podríamos decir que algo pasa con el hipotálamo, que capta mal la señal y hace que aumente demasiado esa temperatura. Pero bueno, en otro video voy a hablar sobre la hipertermia, solo de eso, porque es bastante interesante
y es pura fisiología, entonces lo voy a explicar en otro video. Bueno, y le decimos que la persona tiene hipertermia cuando su temperatura es mayor o igual a 42 grados Celsius. Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de la fiebre. Tenemos por temporalidad, se clasifica en fiebre aguda. Es aquella que no supera los 15 días de evolución. Por ejemplo, tenemos las infecciones respiratorias, infecciones de la piel y partes blandas, infección urinaria. En estos tipos de patologías tiende a ser más alta y suele aparecer más en los horarios vespertinos. Ok, la fiebre prolongada es aquella que se extiende por más de 15 días. Y la de origen desconocido, esta es una fiebre que es definida no solo por su temporalidad, que es mayor a 3 semanas, sino por otras características bien definidas. Que es un poco más amplio hablar sobre la fiebre de origen desconocido. Que pues, bueno, había visto que podría estar asociada con pirógenos exógenos, endógenos, y por lo general es mayor de 38.2 grados centígrados. Y por lo general, como les había dicho, la persona tiene este tipo de fiebre por semana y aún no se le encuentra la causa de la fiebre mayor de 3 semanas. La fiebre de origen desconocido a su vez se clasifica en clásica, nosocomial, también asociada a neutropenia y asociada a VIH. Bueno, también tenemos la clasificación por patrón, que esta es intermitente, continua, remitente y recurrente. En el caso de la intermitente, tenemos que las elevaciones térmicas retornan a valores normales durante cada día de fiebre. Por ejemplo, los abscesos bacterianos, tuberculosis miliar y linfoma. En el caso de la fiebre continua, es una fiebre sostenida. No presenta variaciones mayores a 0.6 grados Celsius por día. Ejemplos: la neumonía y la neumonía neumocóxica. En el caso de la remitente, tenemos que durante su evolución nunca se alcanzan valores normales durante cada día de fiebre. La mayoría de afecciones febriles se presentan de esa manera. En el caso de la recurrente, reaparece luego de 1 o más días sin fiebre cuantificada. Esta a su vez puede presentar patrones intermitentes, continuos o remitentes. También está la fiebre de Bell-Epstein, que se me olvidó ponerla. Esta es una fiebre que consiste en periodos febriles de 4 a 5 días. Y estos periodos son alternados con periodos afebriles. Y tienen una duración similar a los periodos febriles y se van repitiendo durante varios meses. Ok. No sé si me di a entender acá un poco. O sea, la persona presenta fiebre. Supongamos una persona que presenta fiebre 5 días. Después de otros 5 días ya no presenta fiebre. Y después así vuelve. Pero no hay no más, sino que le vuelve a aparecer durante meses después. Okay. Bueno, conforme a la medición de la temperatura, existen hay mediciones invasivas, como son la temperatura corporal central en la membrana timpánica, el esófago inferior y la arteria pulmonar. Pero estas mediciones son excepcionales en la clínica. Bueno, según el agente nos dice que actualmente la temperatura más utilizada es la de vía oral en los adultos. Pero bueno,
Por lo menos acá, en mi país, y nosotros, o sea, en el hospital lo hacemos por vía axilar y no por oral, pero bueno, ya no sé cómo es eso. Ahí va en dependencia, creo. También dice, nos dice la gente que factores que pueden modificar la temperatura, en el caso que lo hagas por vía oral, en los fumadores puede variar bastante. Lo siento. I'm sorry. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Que la temperatura bucal puede variar o puede resultar errónea en los fumadores. Bueno, aquí pues la vasodilatación de la mucosa bucal producida por el humo inhalado lo que puede hacer es elevar falsamente la temperatura. Ok. Bueno, en el caso de la temperatura rectal es de un poco, bueno, genera un poco de controversia, ya que se cree que hay riesgos infecciosos que se generan. Bueno, en algunas situaciones está formalmente contraindicado, por ejemplo en los pacientes neutropénicos. Por otro lado, los termómetros electrónicos son superiores a los de mercurio y en algunos países, para proteger a las personas y al medio ambiente, tienen recomendaciones que prohíben el uso medicinal de mercurio, en especial para el termómetro. Bueno, en cuanto a la percepción de la fiebre, va a variar notablemente entre los individuos. Va a pasar un poco como en el dolor. Por ejemplo, hay pacientes febriles que pueden tener síntomas sistémicos, como quebrantamiento del estado general, debilidad, anorexia, artralgias, mialgias, sobre todo lumbalgia, que son los dolores musculares producidos por los niveles periféricos elevados de las prostaglandinas G2. También hay pacientes que presentan cefalea, fotofobia y dolor a mover los ojos. Hay otros pacientes que toleran bien la fiebre, pero hay otros que no, que se sienten muy enfermos, entonces va a variar. También tenemos que si la temperatura corporal se eleva bruscamente, pueden aparecer sudoraciones, rubor facial y escalofrío. Ok, también tenemos que la fiebre está relacionada con otros signos vitales, como es en el caso de la fiebre que produce aumento en los latidos, en la frecuencia del pulso. Ok, en este caso, cuando hay temperatura, aumenta 10 latidos en la frecuencia cardíaca por cada grado de temperatura que supere los 37 grados Celsius. Por ejemplo, a ver, si una persona tuviera 39 grados Celsius, ¿cuánto está superando? Está superando 37, 38, 2 grados. Entonces aumentaría 20 latidos en su frecuencia cardíaca. También tenemos que en algunas enfermedades febriles el incremento es escaso o proporcionalmente menor, en el caso de las pulsaciones. También hay pacientes que presentan bradicardia relativa. Si un paciente que tiene fiebre y presenta bradicardia, nos estaría indicando que es una fiebre de tipo tifoidea, una gripe, una fiebre facticia, fiebre por fármaco, entre otras. También es característico de la neumonía. Okay. También si el paciente tiene antecedentes de contacto con aves, se debe sospechar sobre citacosis. Y también cuando la frecuencia del pulso se eleva de manera desproporcionada con respecto a la temperatura, se denomina taquicardia relativa. Bueno, a este signo se le asocia con la fiebre infecciosa o con infecciones mediadas por toxinas, por ejemplo la gangrena gaseosa.
Ok, también debemos de considerar el enfoque de un paciente con fiebre según su estado inmunológico que posea. Por ejemplo, tenemos la fiebre aguda en el enfermo inmunocompetente. ¿De cuánto había dicho que era una fiebre aguda? Correcto, menor de 15 días de duración. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa en un paciente inmunocompetente? Él puede tener una infección de vías aéreas superiores, un resfrío común, una gripe, una faringitis, etc. Pero la fiebre no se presenta en él, como es en el caso de los pacientes con VIH, que ellos evolucionan a febril o con escasa elevación de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque acordémonos que habíamos dicho que la fiebre es también es un síntoma de defensa. O sea, esto indica que nuestro sistema inmune está trabajando y nos está protegiendo de estos microorganismos. Ya, entonces se activa nuestro sistema inmune. Pero si tenemos un paciente inmunocompetente, ¿cómo se va a activar? Entonces, por lo general no se presenta en este tipo de pacientes. También tenemos que la fiebre puede estar ausente en las infecciones de los recién nacidos. A ver, ¿por qué se les ocurre que en las infecciones del recién nacido? Exacto, por eso, porque un recién nacido aún no tiene su sistema inmune desarrollado. Recordemos que ellos comienzan a recibir este refuerzo de defensa a través de la leche materna, que la mamá le pasa la inmunoglobulina A. También en pacientes con insuficiencia renal crónica y los que consumen corticoides. ¿Por qué los que consumen corticoides? Porque reducen la síntesis de prostaglandina E2. Recordemos que la prostaglandina E2 es la que nos activa, la que induce la fiebre, participa en la fiebre, por inhibición de la fosfolipasa A2 y bloquea la transcripción del ARN mensajero para las citocinas pirogénicas. Ok. También tenemos hallazgos semiológicos que van asociados o van de la mano con la fiebre. Y estos son signos de alarma que ayudan al médico a detectar si hay una enfermedad grave subyacente. Por ejemplo, si tenemos una fiebre con cefalea y confusión mental, debe interpretarse como un síndrome meningeo mínimo. También está la fiebre con petequias en el fondo del saco conjuntival. Puede observarse en las meningitis bacterianas y en las endocarditis infecciosas. También está la fiebre en el enfermo esplenotomizado, creo que así era. En el enfermo esplenotomizado o neutropénico, que es una emergencia médica. También la coexistencia de fiebre con escalofrío, hipotensión arterial y alteraciones del sensorio sugiere una bacteremia. Bueno, hasta ahí sería todo conforme al capítulo de fiebre. Quería aclarar algo, y es que cuando yo les dije sobre los pacientes inmunocompetentes, que les mencioné el caso de VIH, aclaro, no es inmunocompetente. Los pacientes inmunocompetentes son aquellos que tienen su sistema inmune normal. Lo que quería a lo que me refería era a los pacientes inmunocomprometidos. Ya, esos son los que tienen su sistema inmune anormal y sus defensas no están funcionando. Entonces eso, para que no se confundan, era inmunocomprometido. Y bueno, como recomendación final, recordemos que cuando nosotros tengamos un paciente o algún familiar que tenga temperatura demasiado alta, en el caso de los niños, hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué es lo que hacen los familiares o los padres? Vienen y meten al niño en agua
o lo mandan a bañarse cuando tienen una temperatura demasiado alta. Entonces no es recomendado hacer eso porque a este niño le va a dar neumonía y se va a empeorar, va a recibir una lesión a nivel de sus vías aéreas y después va a ser peor. Entonces lo recomendable es irle bajando la temperatura gradualmente con pañitos de agua a temperatura ambiente. Ya. Bueno, eso sería todo, chicos.